Bienvenido a tu programa Wicca Radio México, con Bernardet Tristán y Mauricio Sánchez. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México, aquí como todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde estamos con ustedes y aquí estoy con Bernardet Tristán. Bernie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mao? Feliz de estar como siempre aquí con ustedes, un miércoles más, uno de muchos atrás y de muchos miércoles al frente y con, bueno, ¿qué te digo? Llena de expectativas, llena de alegría, feliz, porque además que vamos a tomar, y digo feliz porque vamos a tocar un tema, Mao, que creo que es bien interesante. Cuando hablamos de poder dirigir nuestro pensamiento, cuando hablamos de poder agarrar y decir, reconocer el poder que tiene la mente, por muy trágico que sea, también nos da la alegría de saber que podríamos estar haciendo cambios. Así es, así es. Pues nosotros no quisimos dejar pasar la oportunidad que nos brindan ciertos eventos que pasaron en nuestro país este pasado fin de semana para poder hablar desde otro ángulo, desde un ángulo totalmente apolítico y totalmente neutral, sino más bien desde el punto de vista de la mente, desde el punto de vista energético, acerca de esta marcha que se realizó y obviamente estamos viendo cómo se vuelcan las multitudes en pro de una idea, en pro de una manifestación de lo que es su voluntad. Y obviamente sabemos que hay como muchos puntos de desacuerdo entre muchos mexicanos, pero que se está viendo cómo se están manejando grandes masas y grandes voluntades hacia unos puntos. Y aquí no se trata de ver quién tiene la razón, quién no, sino se trata de hablar acerca de lo que se llaman las masas mórficas, esta parte de energía que arrasa terriblemente, que nos dirige hacia un punto. Y pues vamos a platicar acerca de esto y sobre todo, Bernie, de cómo podemos hacer conciencia y cómo invitamos a la gente a entrar en estos procesos de tolerancia, de conciliación y sobre todo de construir un mejor país, pero desde el punto de vista de la reconciliación, desde el punto de vista energético y sobre todo en estas masas mórficas que son tan importantes, ¿no, Bernie? Claro, y fíjate que eso es importante también, o sea, en este proceso entender primero de qué se trata. Cuando hablamos de una masa mórfica, de un campo mórfico, estamos hablando de un campo de energía, Mao, que define el cuerpo, que define toda biología de todo ser vivo, ¿no? Entonces, wow, el campo mórfico es un campo de fuerza que guía el desarrollo, que guía la evolución en diferentes campos. Entonces ahí viene este campo o esta idea de la morfogenética, o de la resonancia mórfica. Tiene conceptos como muy científicos hoy en día, hoy alrededor, pero básicamente estamos hablando de cómo hay un campo, algo que nos define como seres vivos, nos da forma, pero también como seres sociales, ¿no? Y esto es que esta energía o estos campos mórficos van a estar considerados también o van a tener un impacto en el estado de la conciencia. Y la conciencia es uno de los más grandes misterios del universo. No es fácil hablar, porque es muy fácil decir, vamos a despertar conciencias, el despertar de la conciencia, el elevar la conciencia, pero realmente deberíamos darnos un poquito de pausa para poder primero entender qué es la conciencia, si tantos científicos no se han puesto de acuerdo todavía en cómo definir o cómo mostrar este universo de este campo energético que llamamos conciencia. Lo que sabemos es que este estado o esta energía que llamamos conciencia es lo que nos hace darnos cuenta de nosotros y del universo.
¿no? ¿Y de dónde viene eso? Pues ahí es donde empiezan los científicos a empezar a darle vueltas, ¿no? ¿Cuáles son las máquinas? ¿De qué se trata? ¿Cómo la ciencia de repente tiene que batallar con esto? Y la espiritualidad también, ambas han estado buscando de qué se trata esta energía de los campos tan sutiles como el campo mórfico que nos da fuerza y estos subcampo, o si no es que es campo mismo, que es la conciencia. Lo que sí sabe es, o sí podemos sentir, es que cuando hay estados de conciencia, dependiendo el estado de conciencia, generamos estados de presencia, ¿no? ¿Cómo está mi cuerpo cuando estoy consciente de mi cuerpo? Bien, mal, seguramente sana. Notamos que el estado de conciencia o la conciencia va a poder impactar el campo físico, biológico, pero también el social, ¿no? Estas identidades que nos damos, que nos hacen clanes, que nos hacen grupo. Cada clan tiene un campo morfogénico, tiene una masa mórfica que le da sensación, que le da cuerpo al clan, al individuo, pero también a la persona, también al clan como tal, ¿no? Y pensemos en esto, ¿no? El individuo, la palabra es lo indivisible. Cuando hablamos de nosotros como personas, individuos, somos indivisibles, somos uno, ¿no? Y luego somos personas, somos uno entre muchos unos, y así formamos nuestros grupos, así formamos campos mórficos. Así nos damos también espacio a estas identidades que a veces más están con tolerancia y a veces no tienen tanta tolerancia, pero que finalmente es bien importante poder hacer un planteamiento de decir, ¿cómo queremos que nuestro país, empezando desde uno, ¿no? ¿Cómo quiero yo? Luego, ¿cómo quiero que mi familia inmediata? ¿Cómo quiero que mi vecindario? ¿Cómo quiero que mi colonia? ¿Cómo quiero que mi estado, cómo quiero que mi país, cómo quiero que mi mundo vaya conformándose? Y eso lo va dictando en mucho o lo va impactando de una forma sutil pero fuerte nuestros estados de conciencia. Claro, aquí hay una cosa que se me hace muy importante para todas las personas que nos están viendo, que empecemos a generar precisamente esta conciencia. Y esta conciencia no tiene que ver en de qué lado estás de acuerdo, sino se trata de entender que hay dos mareas muy grandes, dos movimientos muy grandes. Uno es azul, el otro es amarillo, y cada quien va a defender su color, cada quien va a defender esto, sin entender que al final terminará siendo un gran mar verde, ¿sí? Claro, ¿Por qué? claro. Porque todo tiende a ir entretejiéndose, ir cediendo, ir tolerando, ¿sí? Y me viene a mí mucho las palabras de don Antonio Velasco Piña cuando de repente platicábamos acerca de que la conciliación de los opuestos es el principio de la conciencia, el entender que podemos tener partes de la sociedad que no están de acuerdo en cierta situación, pero vamos a tener posturas opuestas, no contrarias. Parecería lo mismo, pero no. Yo puedo diferir a otra persona, ¿sí? Y podemos tener posturas opuestas, pensamos diferente, pero podemos respetarnos, ¿sí? El tener posturas contrarias, o sea, estar chocando, lo único que va a provocar es una irritación y va a provocar esta parte de tú tienes que pensar como yo, ¿sí? Y tienes que hacer lo que yo diga y yo estoy en la razón, cuando realmente, ¿sí? La ley de los opuestos, es decir, nosotros tenemos dos visiones, conciliemos y entendámonos para poder llegar realmente a crecer y a respetarnos. Porque, pues obviamente, ha habido, no nada más creo que es una situación de México, siento que es una situación de todo el mundo donde se están dando como posturas muy radicales que están confrontándose y que no llegamos a ningún lado, y ya la historia nos hizo un gran recuento de que todo lo que pasa terminará
violenta o pacíficamente, en un entretejido donde todos tenemos cabida, ¿sí? Nada más tenemos que aprender a que no necesariamente todos tienen que estar coincidiendo conmigo, ¿sí? Yo no tengo por qué coincidir con los demás, pero podemos respetarlos, ¿sí? Y Claro. generaremos este entrelazado social que, lejos de debilitar, fortalecerá esta parte morfogenética que Claro. hará un tejido más resistente al tener el respeto y la tolerancia. Lo que debemos de generar no es el estar, porque sí hemos visto, y creo que no nada más de un bando, de ambos bandos, que se fanatizan en una postura y no permiten el escuchar, ¿sí?, las situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que los principales actores, por defender, mienten. Y eso a las masas confunde y no tenemos claridad. Como Claro. personas, como individuos, lo que necesitamos es primero informarnos, emitir nuestra opinión y sobre todo generar un ambiente de tolerancia donde todos podamos ser escuchados, ¿no? Claro. Fíjate que habla algo que es importante hacernos como cargo, es justo estos procesos de entender lo que creemos que es una realidad, ¿no? En el momento en que tienes esta lucha de opuestos, 1, 2, 3, 20 opiniones diferentes, pues no estamos hablando ni de una realidad ni de un estado de conciencia. Tengo 30 versiones diferentes, entonces todavía no podemos hablar de que hay un estado de conciencia que nos permita la ley de la autorregulación, en donde cada uno, aunque haga cosas diferentes, va enfocado a lo mismo, ¿no? Entiende su papel en el grupo. Entonces, creo que algo que es como importante revisar en nuestras concepciones, ¿no? Es que, ¿cuál es la implicación, ¿no?, que tiene la naturaleza del ser, la naturaleza de la conciencia para crear realidades? La realidad no es blanca y negra o azul y roja. La realidad es que hay un campo de muchas partículas que, cuando estas se juntan, le dan forma a la materia, ya sea un grupo reuniéndose a tomar un café o un grupo reuniéndose para exponer cualquier expresión, pintura, arte, la guerra misma, ¿no? Son la forma en la que se materializan los estados de conciencia. Si yo tengo estos conflictos y la no tolerancia, eso está manifestado a través de un campo de conciencia. Y entonces ahí es donde viene el secreto. Es, ¿por qué generamos estos conflictos? La conciencia, vamos a llamarlo así, es que realmente toda la energía, toda energía que tú puedas imaginarte, es conciencia. La energía es la conciencia plena. Y entonces la conciencia se influencia a sí misma, ¿no? O sea, si yo todo soy conciencia, yo puedo influenciarme a mí mismo. Y en ese sentido es donde viene este proceso de decir, a ver, ¿cuáles son las implicaciones que va a tener mi conciencia en la realidad? Mientras más personas piensen desde esta misma conciencia compartida, entonces el universo manifiesta una materia, ¿no? Una materia que es más o menos la misma energía para todos. Entonces, tenemos de repente calidad de existencia, Mau, ¿no? Y entonces esta calidad de experiencia o calidad de existencia, pues va a depender de cómo nuestro estado de energía está dispuesto a compartirse, ¿no? Es como la luna, a veces no está la luna, no la vemos, pero ahí está. En este sentido, es así de estamos listos para saber que hay cosas que no vemos, pero que ahí están y nos van a influenciar. En un estado de conciencia, podemos todos compartir que hay una existencia y que tenemos realidades compartidas, que hemos generado juntos. Al final,
incluso si estamos en un choque, como tú dices, ¿no? Si estamos en un choque de opuestos, eso fue creado desde un estado de conciencia. Y Claro. entonces, un estado de conciencia que podría no ser tolerante, un estado de conciencia que podría no querer ver, ¿no? Otras realidades, los opuestos, ¿no? Estas alteridades que no nos son fáciles luego de ver. Y sin embargo, Mao, creo que la única respuesta a poder conciliar de repente estos factores es el estado de conciencia. Y el estado de conciencia no es me vuelvo un gran sacerdote, no es la iluminación per se, no es el volverme, no sé, el entrar y sentir que tengo a Buda o a Jesús. No está tan pegado a la espiritualidad. Finalmente, estos maravillosos seres de todas representantes de todas las ideologías son campos morfogénicos, son creados, son una realidad en una época, en un momento, influencian y todos, mientras más personas haya siendo conscientes, digamos, de un Buda, de un Jesús, de una Isis, de una Bridget, ¿no? Esos estados de conciencia materializan a estos grandes seres. Por lo mismo también nuestras sociedades, Mao, ¿no? Nuestras sociedades están creadas de estos estados de conciencia y es importante entender, hacernos presentes y decir, ¿cómo puedo y qué deseo para generar un campo morfogénico o un campo mórfico que nos dé una realidad, ¿no? En donde estos campos sean patrones de información que nos ayuden a cambiar comportamientos, porque eso es lo que es un campo mórfico también, ¿no? Es un patrón de información que va determinando un comportamiento. Y hasta ahora nuestros campos mórficos reproducen guerras, hambrunas, control, autoritarismo, la competencia sórdida entre hombres y mujeres, tanto dentro de nuestros géneros, mujer con mujer, hombre con hombre, cuando ya podríamos estar diciendo, y si dejamos de jugar estos papeles, de mostrarnos lo que no somos y empezar a definir patrones y hábitos que sí queremos, sociedades mucho menos competitivas y más creadoras, ¿no? Claro, porque mira, Bernie, yo siempre he sido una persona que creo en la negociación, ¿sí? Y para poder negociar, para poder establecer un vínculo donde pueda haber una conciliación, tengo que empezar a ponerme en los zapatos del otro, ¿sí? Y no decir, no, si no piensas igual que yo, entonces te rechazo y me cierro. Al contrario, necesitamos abrir y decir, bueno, si esta persona es opuestamente, ideológicamente, de cualquier manera contraria a mí, empezar a ver cuáles son sus motivaciones, en dónde tiene razón, y empezar a encontrar los puntos de encuentro, los puntos comunes, para a partir de ahí empezar a construir, ¿sí? Yo creo que todos estamos necesitados de entender a la otra parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no nos permitimos, ¿sí? Porque lamentablemente los voceros de cada punto, ¿sí? En esta lucha acérrima, lo que hacen es destruir toda posibilidad de entendimiento. Y veámoslo simplemente desde el lado de una guerra. La que tenemos más a la mano, Rusia-Ucrania, que obviamente, por ejemplo, hemos platicado con Sedba, ¿sí? Esta amiga que tenemos de Azerbaiyán, y decía, nosotros desde este lado, ¿sí? Nos vamos a inclinar desde el lado ucraniano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una influencia de información más apegada a lo que es Estados Unidos, a toda esta parte de información occidental, cuando hay muchas personas del otro lado que tienen una influencia más fuerte del lado ruso y apoyarán el lado ruso
en determinado momento, tenemos que entender que en toda guerra, tanto de un lado como del otro lado, tienen sus errores y tienen sus aciertos. Y no podemos decir a rajatabla esta es mi información, me la está dando de este lado, entonces tiene la razón. Tendría que escuchar la versión del otro lado para juzgar un criterio y decir, no, mira, sí está aquí, pero sí está acá, y yo creo que el problema puede ser esto y se puede resolver de esta manera. En todo tipo de organización que interviene el ser humano, es perfectible y se puede mejorar, ¿sí? Nada es que de alguna manera tan maravilloso que no pueda mejorarse. Creo que todo puede mejorar, todo tiene un arreglo. No existe, lo platicaba hace poco con unas personas que decían, es que hay personajes de la historia de México que algunos pintan como los grandes héroes, pero ese mismo personaje por otra población lo ven como el gran villano. Entonces no puede ser héroe y villano al mismo tiempo. Siempre considerado, pues, los personajes históricos son simplemente humanos que están atados a motivos y circunstancias que los formaron como son, y cada héroe tiene sus grandes defectos, cada villano tiene sus grandes cualidades también. Entonces, no es el tachar de primera instancia, tendríamos que entender la totalidad o poder informarnos lo más posible para poder emitir una verdadera opinión informada, una opinión que esté, y quitarnos de intolerancias. Estos movimientos que creo positivos desde el punto de vista de unión, de lucha, de fraternidad, de muchas voluntades juntas en pro de un ideal que es correcto, pero que nos tiene que llevar al siguiente paso, ¿sí? Porque si no vamos a tener una guerra de marchas, sino empezar a entendernos, ¿sí? Y empezar a regar ante todas las personas la simple duda, dar el beneficio de la duda, ¿sí? Y empezar a cuestionarnos realmente cuál es el verdadero camino que se debe de tomar, ¿sí? Para que estas grandes energías, estas grandes masas mórficas empiecen a cobrar una forma más consciente. Claro, porque fíjate, eso que estás diciendo es bien importante, Mao. Es algo que dices, los grandes héroes, los grandes momentos, los grandes procesos empiezan a veces desde muy pequeño y fueron formados. Los villanos y los héroes fueron formados, no solo nacieron héroes, tenían un medio ambiente alrededor. Justo eso es el campo mórfico, tenían alrededor un patrón informativo que les determinó el comportamiento. Eso es un campo morfogenético. Y entonces piensa en esta energía, ¿no? Tenemos estos campos que no solo van a determinar el comportamiento, sino que entonces nosotros tenemos un mundo que puede tener en este momento una serie de experiencias repetitivas que le han dado forma a nuestro pensamiento. Por muy sólido que sea, está formado de estas experiencias repetitivas que han formado nuestra idea de pensar. Eso es bien clave, porque podríamos hablar un poco de estas historias donde dos pueblos divididos por un río, y entonces de un lado las mujeres lavan la ropa afuera del río, ellas se sientan en la tierrita en el borde del río y lavan en el río, meten solo la ropa y sus manos, y las mujeres del otro lado del río, ellas se meten al río y lavan desde la tierra hacia adentro. Las dos han creado un campo de comportamiento resultado de la experiencia. Para unas la experiencia fue vista lavando por de fuera del río, mientras que las otras tenían que meterse al río a lavar. Esto hace esta energía de poder cambiar comportamientos, porque a lo mejor en este proceso donde hay dos grupos, uno lavando arriba del río, en la orilla, y otros metidos en el río,
piensa, a lo mejor una voltea y dice, ay, esas se están lavando adentro del río, ¿qué les pasa? Están locas, ¿no? Pero habrá otra que se clava y lo intenta y dice, oye, la ropa queda más padre cuando la lavas si te metes tú adentro del río. Y entonces empieza otra y dice, a ver si es cierto. Y entonces 2 más de la tribu que lavaba afuera se empieza a meter adentro. Cuando menos lo piensas, puedes tener varias o un grupo más grande que están compartiendo el mismo patrón. El campo morfogénico acaba de cambiar en una sociedad por imitación y por experiencia. Es la teoría de los 100 monos, ¿no? En donde es la teoría de los 100 monos, que es una energía de una isla en Japón, ¿no? La isla de, algo así como de Takasaka, algo así, Takasaka, algo así es la isla. Pues es una isla japonesa, donde la idea o el experimento era que les daban de comer a los monos, ¿no? Entonces, en la isla le daban de comer a los monos aventándoles papas, creo, una especie de no papas, ¿cómo se llaman estas? Como tubérculos, ¿no? Es como, no sé, era un tubérculo, les daban de comer. Y entonces, pues se las aventaban en la tierra, ahí en la orilla, y los monos, pues iban y en la arenita, pues de ahí agarraban su comidita y la comían. Hasta que una de las monitas empezó a lavar, le quitaba la arena, lavándolo en el agua salada, pues del marcito que estaba ahí. Entonces ella la lavaba y la comía, cambiándole el sabor, ¿no? Entonces fue así de, uy, esto está rico. Entonces ella empezó a hacer eso como un hábito. Lavaba sus papas o su comida que le aventaban en el agua salada antes de comerla. Y entonces otros monos empezaron a ver, a observarla, así como que hace esta loca, ¿no? Y empezaron a hacer lo mismo. Y entonces pronto muchos de los monos estaban haciendo lo mismo. Y llegó un momento en que decía, bueno, todos en la isla, ahora ya es un hábito que todos los monos lavan su comida antes de comerla, ¿no? Entonces ya no es extraño, se cambia este campo morfogénico, se cambió el patrón. Y se cambió no porque alguien les dijera, o sea, en este proceso, Mau, lo que tenemos que entender es que no importa si hay marchas, no importa cómo expresemos, no es porque nos digan, es porque podemos empezar a imitar comportamientos que sean más afines. Estos comportamientos de la tolerancia, del entendimiento, del comprender que podemos ser un gran grupo de individuos, que estamos unos unidos, que no estamos separados, ¿no? Y entonces generar como lo hicieron con estos experimentos, ¿no? Al final, todos los monos estaban comiendo de la misma forma y cambiaron todo un patrón social de los monos. Este es el experimento de los 100 monos, ¿no? Que decían, todavía en el mono 99 no estaban todos los monos. Mientras no estaban todos los monos comiendo, no había cambio en el campo morfogénico. Pero cuando ese último mono, el mono 100, se lo comió, ¡frum!, detonó que el campo completamente cambiara, porque ahora todos le enseñaban a sus hijos a lavar las papas antes de comerlas. Estamos haciendo campos morfogénicos constantemente, Mao. Les enseñamos a nuestros hijos cómo queremos que coman, cómo queremos que piensen. Les enseñamos a pensar en paz o en guerra. Les enseñamos a excluir a otros. Cuando excluimos, cuando excluimos a otros, nos estamos excluyendo a nosotros mismos. Pero al final, al terminar en este proceso de exclusión, Mao, estamos rompiendo campo morfogénico. No generamos una conciencia que sea capaz de cambiar la realidad. Y para tener una realidad necesitamos que todos estemos pensando en lo mismo, en comer lo mismo. Si no, no funciona el campo morfogénico. Así es, tiene que haber ese cambio. Así es, Bernie. Pues mira, yo creo que estos cambios y este experimento como el de los 100 monos, lo hemos vivido en nuestra sociedad, pero no nos hemos percatado, ¿sí? Claro. Cuánto nos costó acostumbrarnos al tapabocas y ahora que nos lo quitan, lo seguimos usando porque ya estamos acostumbrados. ¿Cuántas personas, y esto a lo mejor personas que tengan nuestra edad se acordarán, que antiguamente era muy común
entrar a un restaurante y todo eso, y pedir tu café y fumarte tu cigarro. Y era muy sabroso y estaba muy bien y todo eso. Llegan las nuevas leyes y ahorita es impensable, ¿sí? Y ya no se hace, ya no, o sea, ya hay cambios sociales que se han dado. Cuánto nos costó acostumbrarnos a los carriles exclusivos para el transporte, cuánto nos costó acostumbrarnos a ciertas modas, a ciertas cosas, la música, cómo ha cambiado la manera de ocupar música. Ya no están los chavos de ahora escuchando el radio, esperando a que saliera la canción que gustaba para grabarla, ya la baja Claro. rápidamente. O sea, ha habido ese tipo de evolución y lo curioso es de que no ha habido una evolución en el compartir y en el tolerar. Y eso es lo que es preocupante y creo que hay una parte que creo que es como mucho el motivo de este programa, de hacer conciencia el papel que jugamos en todo este juego. Porque de repente decimos, no, mira, fue una marcha de tantos miles por acá, pero de este lado dicen otra cosa, y vemos muchas notas que se contradicen, y vemos muchos problemas que de repente solamente confunde, y no nos ponemos a ver la realidad, dónde estoy parado y cuál es mi obligación y mi responsabilidad. Mi responsabilidad es empezar, no entrar, la primera responsabilidad que nosotros tenemos dentro de la conciencia o hacia la conciencia es no formar parte de este juego, de entrar en esta dinámica de opiniones encontradas y de este juego de enojos, sino más bien del cómo voy a informarme y cómo yo difundo una verdad, no una mentira. Cómo comparto una tolerancia o cómo trato de volver una tolerancia. A mí una de las cosas y uno de los ejercicios que a mí me ha gustado mucho, que a pesar de que yo, por ejemplo, tengo ideas muy específicas sobre algo, tengo amigos con los cuales puedo hablar y te puedo decir que uno de ellos, por ejemplo, George del Grupo Aural, de repente nos hemos enfrascado en grandes discusiones y no, tú, yo acá y todo, y podemos hablar de política y todo eso, pero siempre terminamos con que te vaya muy bien, amigo, te quiero, bye, y aquí no pasó nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en posiciones opuestas, no confrontadas, y podemos hablar y podemos expresarnos y podemos estar precisamente en esto de compartir y de hablar desde nuestra opinión e informarnos de dime y entiendo lo que me dices, y terminamos con esa amistad intacta, ¿sí? El problema es cuando vemos estas confrontaciones tan racias y tan destructivas que se han perdido no nada más amigos, se han perdido hasta familiares, ¿sí? Se han separado, que divide. Entonces, yo creo que es aquí donde entra precisamente este juego. ¿A dónde estamos parados? Todos los que están oyéndonos, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente jugar eso. No es que yo tenga que aceptar al otro, tengo que darle la posibilidad de que me permita entenderlo cuando él también me va a permitir exponer. Y juntos construiremos una masa mórfica de conciencia. Oye, pero es que somos 20 pelados que estamos en esa tonalidad, y crecerá. Claro. Es que esa es la fuerza del campo mórfico, Mao, ¿no? Creo que algo que mencionas es que es cierto, no nos damos cuenta que el campo mórfico está constantemente actuando. Y no es que el campo, a veces pensamos, no, bueno, es que fue la masa de conciencia la que generó un terremoto o un esto. No es la masa de conciencia creando el terremoto, es la masa, es el grupo haciendo conciencia de la experimentación y repitiendo un patrón a través de la reacción, ¿no? Esto es bien importante porque para poder cambiar, para poder entender o poder empezar a mover el estado de conciencia hacia la tolerancia, Mao, hacia el entendimiento, es clave para poder generar una nueva realidad. Los campos mórficos
realmente van a subrayar nuestra actividad mental y nuestras percepciones, ¿no? O sea, realmente las visiones que tenemos son subrayadas, son potencializadas por el campo mórfico. O sea, el campo mórfico no está creando de la nada, está creando de las mentes, está creando de los hábitos, está creando de lo que a veces nos da flojera, lo que ya está hecho y no queremos darle el switch. Pero como tú dices, si hay 1 o 2 y luego hay 20, cambiando la idea, cambiando la perspectiva o la visión, daremos resultado, le daremos esta fuerza que los campos mórficos tienen en la mente, que finalmente, ¿cuál es la idea? El campo mórfico de los grupos sociales nos une, conecta a los miembros del grupo aun cuando estemos separados, ¿no? Y entonces provee canales de comunicación a través de las que nos podemos sentir en contacto. Levanta telepatía, ¿no? Ese momento donde dices, me va a hablar de acá y te habla del otro lado del mundo la persona. Eso es un campo mórfico, que si estamos conectados, todos podemos empezar a usar esta energía que ya no es tan paranormal, sino natural, ¿no? Ya no es supernatural, es común entre las personas que comparten este campo mórfico que se fortalece y que entonces nos permite conocernos muy bien y tener un sentido o una meta de lo común, de lo que queremos. O sea, fíjate lo importante que puede ser el campo mórfico, entonces, en donde podemos, ¿no?, generar que volvamos a ser cada uno este canal de comunicación a través del cual estamos en contacto. Humanos con humanos, humanos con animales, humanos con plantas, porque empieza esta comunicación. El campo mórfico no tiene forma, se manifiesta en forma, ya estaba. Estos campos mórficos son energía pura expresándose a través de la materia. Cada uno de nosotros como cuerpo somos campo mórfico expresándose a través de un cuerpo, a través de códigos, a través de patrones. Entonces sí logramos, o sea, creo que la invitación es a estar en el pensamiento. El campo mórfico está en nuestra actividad mental, se mueve, se transforma a través de nuestras percepciones, a través de nuestra visión. Y entonces es como muy importante saber que sí podemos cambiar, no el planeta, sino la forma en la que nos estamos conectando para obtener resultados mucho más positivos, mucho más, vamos a decirlo, más significativos para la evolución, ¿no? Y no que el campo mórfico quede confinado a nuestras cabezas y sin poder conectar con nada ni nadie, y entonces no tenemos ni intención, ni atención, ni vínculo, y entonces pues cualquiera puede dirigir la idea del campo y hacer lo que quiera, ¿no? Claro. Perdemos control. Y una de las cosas que es importante es que todo esfuerzo que realicemos en pro de elevar esta conciencia dentro de nuestro pequeño círculo, que se va a seguir ampliando si es como lo que se pretende, tiene que tener como este cauce enriquecedor, ¿sí?, a un ambiente más positivo. Lo hemos visto con la hermandad, Bernie, como esta iniciativa que se tuvo, se generó, se manifestó y va creciendo, y que aprovecho ahorita esta paréntesis para recordarles que el 10 de diciembre nos vamos a ver en Ciudad de México, toda la gente de la hermandad, desde muchos lugares de la República Mexicana nos vamos a ver. Pónganse en contacto todos los que quieran participar de la hermandad. Y fíjate, Bernie, ¿cuál era el motivo inicial de la hermandad? Poder conocernos, poder compartir entre diferentes tradiciones paganas y reconocernos, vernos, aprender y apoyarnos. Realmente creo que ha sido un camino muy agradable, un camino que sí tiene de repente sus altibajos, y que hemos tenido detractores y hemos tenido personas, pero que la gran mayoría
seguimos unidos, seguimos trabajando, seguimos conociéndonos, algunos desde una visualización más grande, otros a lo mejor no tanto, pero que realmente estamos generando un campo mórfico de ¿qué? De tolerancia, de comprensión, de ayuda, en fin, y eso creo que se está manifestando en muchas zonas del mundo, en muchos aspectos. Sí, vemos con gran miedo, con gran asombro y con gran terror que el mundo de repente está más descompuesto, hay mucho feminicidio, hay mucho asesinato, hay mucha violencia, pero así son todas las épocas transformadoras, ¿sí? O sea, mientras más obscuridad vemos es porque también hay más luz, también hay más oportunidades. Entonces, veamos y tomemos como la conciencia de nuestro papel histórico en este momento y generemos esos cambios de luz, no esos cambios de confrontación, sino estos cambios de tolerancia, ¿no? Claro, claro, ¿no? Justo es así como en ese momento es gracias a la oscuridad que podemos ver la luz. La luz puede ser cegadora y no nos permite ver mucho, ni siquiera la oscuridad. Pero en la oscuridad podemos determinar el tipo de luz, el tipo de conciencia, el tipo de campo mórfico. Es un momento para entender que elevar una conciencia no es tocar a una divinidad, elevar una conciencia es conectarse a la autoorganización, es saber que el otro también es un individuo, uno original, y que por ende estamos conectados. Es este entrelazamiento consciente que me permite no tratar de ser el otro, que me permite no tratar de que el otro sea como yo, sino que me permite entender cuál es el papel que cada uno juega para la experiencia que se va a hacer materia y que es energía pura. Es decir, gracias a que estás tú de ese lado, que yo estoy de este lado, en este momento nuestro campo mórfico está creando esta comunión, está creando ideas, está creando la intención de poder estar juntos sin ningún tipo de juicio ni expectativa, simplemente estar. Eso es una ley universal, la ley de la autoorganización, que nos va a permitir una comunicación para tener una buena ley de atracción. Esa ley de atracción que está siendo guiada, no porque estemos nada más atrayendo, sino porque nosotros también estamos siendo atraídos hacia las realidades que estamos pensando, ¿no? Claro. Es ley de magnetismo, ¿no? Entonces, fíjate la importancia de esta belleza de campo mórfico, y como dices, hay muchos ejemplos. Para nosotros creo que la energía de la hermandad ha sido bella. Nadie ha tenido que dejar de ser quien es. Cada uno sigue siendo importante desde su propia tradición, pero es súper padre ver cómo todos en un momento dado generamos ese campo donde todos podemos vernos y decir, pues está bien que no seas como yo, pero fíjate que juntos hacemos algo, platicamos, nos conocemos, nos intercambiamos, ya conocemos y nos podemos referir, ¿no? Hay cosas que yo no sé, pero que alguien del otro de la hermandad sabe porque tiene una práctica diferente a la mía y seguro sabe más que yo en ese sentido, ¿no? Entonces creo que eso es lo padre. Los campos o el campo de energía mórfico sano no nos pone en competencia, nos pone en creación conjunta. Eso es importante. Si dejo de ver al otro como mi competencia o mi diferente y puedo voltear y decir, ¿y qué creamos juntos con esto? Entonces no estaríamos nada más, y no, insisto, tampoco estoy echándole sal a las marchas, son una forma de expresión, son importantes, pero ¿y luego qué creamos juntos? ¿No? Claro. La marcha está muy padre, pero ¿y luego cuando regreso a mi casa? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Mis pensamientos están en guerra o están en paz? ¿Están en conciliación? Porque no es la marcha la que va a ser el campo mórfico, no es la marcha el campo mórfico, es lo que pasa cuando yo regreso de esos encuentros. ¿Qué me llevé? ¿Estoy comiendo como la monita sola o estoy mojando ahora mi comida en agua de sal para cambiarla? ¿O fui al ese y regresé y seguí haciendo lo mismo? Eso es lo importante. ¿Estoy haciendo lo mismo o estoy permitiendo que el campo mórfico cambie conmigo y le impacte a mi sociedad, a mi grupo, ¿no?
Claro, porque una de las cosas que dices, que es muy cierto, es que cada uno está viendo una realidad. Las marchas nos sirvieron para visualizar una postura, pero el trabajo realmente está aquí, ahora, con cada uno, donde tenemos que construirnos, tenemos que analizar, tenemos que multiplicar una construcción de un país que no depende nada más de las cabezas, ¿eh? O sea, tenemos que entender, las cabezas ahí están, pero la fortaleza está en nosotros, en definirnos y en construir, ¿sí? Nadie dice si va a ser esto, si va a ser el otro. No, eso no importa. Es de qué manera voy a construirme a partir de la conciencia colectiva que estoy generando en mi entorno, ¿sí? Y nunca vamos a poder crear realmente un cambio si no es desde esta parte de construcción, ¿sí? De poder entender la otra parte y hacer este entrelazado, ¿sí? Que se va a hacer. Es que yo digo A, yo digo B, bueno, a lo mejor la postura no es esa, sino vamos a tomar un punto medio y vamos a ver qué es lo que quieres, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos negociar, en dónde podemos conciliar, porque vuelvo a repetir esas frases que a mí siempre la repito de repente mucho, porque creo que lo entendí de don Antonio Velasco Piña. La conciliación de los opuestos es el inicio de la conciencia, ¿sí? Si yo puedo entender a mi opuesto, si yo puedo entender las razones de mi opuesto, ¿sí? Y mi opuesto entiende mis razones, ahí empiezo realmente a construir algo sólido. Sí, claro, se destruye la idea del opuesto. Exacto. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que más que separaciones tenemos más en común. Yo creo que no podemos negar que todo mundo en México, todo mundo queremos mejorar, queremos un mejor país, queremos más seguridad, queremos más educación, queremos más salud. Los cómo pueden ser muy discutibles, pongámonos de acuerdo. ¿Sí? Claro. Pero construyamos positivamente, porque mientras más insultos, mientras más descalificaciones, mientras más mentiras, mientras más vamos para abajo, no vamos creciendo. Eso no construye, destruye. Propongamos, no destruyamos. Claro, que esa es la idea, ¿no? Dentro de este proceso hay que entender que a veces nuestros hábitos no están tan centrados en lo humano, sino en el mecanismo de un grupo, ¿no? Tenemos hábitos que no son de la naturaleza humana, son mecánicos, y esos no forman parte de un campo mórfico, sino de un campo mecánico, de la mecánica como si fuera una máquina. No hay programas, pero podemos descargar, podemos transformar, y en el momento en que decidimos transformar un programa, entonces estamos profundizando en cuántas otras formas de vida orgánica podemos tener, ¿no? Al final, muchos organismos tienen hábitos y nosotros como seres humanos tenemos leyes además, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay leyes de la naturaleza que también evolucionan, y leyes sociales y naturaleza, hábitos naturales, y la naturaleza de repente vale la pena reforzarla, ¿no? Porque cuando nos movemos sobre el hábito o sobre la energía de que somos humanos, en ese proceso o en esa conciencia vamos a poder generar hábitos de una naturaleza mucho más local a veces, pero que nos permite una resonancia, nos permite estos patrones de autoorganización que pues nos dan más paz, que nos permiten entrar a una memoria colectiva de forma diferente. Claro. A crear una buena memoria colectiva y no lo que tenemos ahora, Mau, que realmente creo que a veces algo que es importante también como razonar es, no tenemos memoria colectiva, tenemos olvido colectivo. Se nos ha olvidado la historia, se nos han olvidado muchas cosas. Y si olvidamos el colectivo, el campo mórfico no estamos aprovechando ese campo de energía. Claro.
Pero si creo buenas memorias, estaré experimentando y puedo evolucionar, y mi campo mórfico generará resonancias mucho más armónicas, Claro. ¿no? Aquí yo creo que la principal pregunta que puede salir de este programa para ustedes que nos están oyendo es ¿en dónde estamos parados? ¿Con qué Claro. resueno y hasta dónde estoy dispuesto a ceder por entender a mi otra parte? Ujú. ¿Hasta dónde estaríamos nosotros dispuestos a entender a los otros para poder construir juntos? No esperemos que yo cedo, pero no, nosotros, ¿sí? Ujú. Porque no es posible construir nada desde el descrédito, la descalificación y la mentira. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está la invitación, ojalá que puedan compartir con nosotros, ojalá que nos brinden su opinión, nos digan en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, y créanme que todo lo hacemos no desde el punto de vista político, no desde el punto de vista conflicto, al contrario, tenemos que ir más allá, tenemos que construirnos desde el espíritu, desde la conciencia, desde la energía positiva, porque si no, no vamos a ningún lado. Claro, claro, la idea es, estamos como ha sido nuestra era, Mao, es una era de transformación, es una era que nos brinda la oportunidad de encontrar, ¿no? Resultados diferentes, de incorporar nuevas visiones, digamos que de insertar o integrar espacios espirituales diferentes, ¿no? O sea, estas energías sensitivas, sensoriales, creativas, cambios de creencia, la forma en la que participo con otros, el sentido de unidad, la inmortalidad de nuestros espíritus. Hoy tenemos unas enormes líneas de átomos, bombardeos energéticos de nuestra mente que tiene más estos vocabularios. Hoy ya es fácil escuchar que alguien de repente hable y diga, ay, no, bueno, sí, el cambio de creencias, o que hable de la materia, pues no se destruye, ¿no? Solo se transforma. Hoy esas frases nos suenan comunes, no nos suenan a grandes descubrimientos. Fíjate la resonancia que ya tenemos, ¿no? Claro. Ya todos somos Einsteins hablando de la materia, la energía solo se transforma, ¿no? Ya tenemos ese vocabulario científico como algo común. Ya es parte de lo común, ya es un campo morfogénico que ya empezamos a entender la muerte, las transformaciones, la inmortalidad, ¿no? Eso es bien importante. ¿Cómo lo vamos a ocupar? Estamos esa parte de mover estos campos y decir, ¿y cómo voy a cambiar radicalmente el enfoque que tengo para servir a otros y para que me sirvan las nuevas perspectivas y entonces podamos construir nuevos espacios para el grupo, para los seres, ¿no? Claro, por supuesto. Pues muy bien, Bernie, pues ya estamos acabando y cuéntame qué vas a hacer este fin de semana, para dónde vas. Pues, ya sabes, estoy feliz porque vuelvo a Celaya, ¿no? Ya tenemos 2 meses trabajando de nuevo en Celaya, armando grupos. Nuevamente tenemos esta energía de trabajar con las ancestras a través de los ritos de Munaiki, que estoy feliz el haberme generado el compromiso conmigo misma de impartir Munaiki. Ha sido muy padre, y entonces pues estoy este fin de semana, viernes y sábado en Celaya, generando pues todo el trabajo de Munaiki. Vamos a dar cancelación de karma del dinero con la descarga, lo cual está bien padre para poder mover, ¿no? Un poquito estas limitantes que luego tenemos en la energía del dinero, justo porque las tenemos desde un estado de competencia y no desde un estado de creación. Entonces, pues estaré este fin de semana ahí. Domingo estaré nuevamente en Cortázar y pues ahí andaremos. Tengo curso en línea empezando en Soñación el 23, o sea, la siguiente semana, el próximo miércoles, estamos empezando curso en línea de ensoñación, y la curso de cancelación, los invito a todos, cancelación y karma del dinero en línea,
estará para el 1 de diciembre y además, Mau, ya confirmado y además ya tenemos varias personas confirmadas el fin de semana 2, 3 y 4 de diciembre. Hay retiro invernal, entonces los invito a que vayan al retiro, todavía hay espacios y además estoy súper emocionada, Mao, porque es un retiro mixto. No es un retiro en donde vayan solo mujeres o solo parejas, es un retiro donde vamos seres que queremos volver a relacionarnos, justo lo que hablábamos ahorita, ¿no? Seres que queremos crear un campo morfogénico diferente. Entonces, viernes 2, sábado 3, domingo 4 de diciembre, tenemos este ritual, este retiro, este resguardo, fin de semana padrísimo. Estaremos allá en Pinal de Amoles, en Querétaro, en la Sierrita. Entonces va a estar súper rico. Aún hay espacios, estoy súper contenta porque pues ya está ahí y ya tenemos confirmados, pero aún hay espacio. Tenemos un espacio para bastante, un grupo bien, que le podamos dar un buen servicio. Entonces, si estás interesado en el retiro, pues también échate ahí, mándame un avisito y con gusto les compartimos la información. Así que estoy feliz, estoy encantada porque hay mucho que hacer, Mau. Muy bien, ¿no? Pues es que hay muchas cosas que hacer. De hecho, bueno, eso está muy interesante. Yo por mi parte ya saben que sigo dando los cursos de tarot, los círculos de estudio de Wicca Celta Fairy, y una de las cosas que también va a estar muy padre, 26 y 27 de noviembre, o sea, ya dentro de poquito, va a ser el Festival Vikingo en Guadalajara de Carol y Baldur, ¿sí? Y una de las cosas que está muy padre es que va a haber camiones desde Ciudad de México, desde Querétaro, desde San Luis Potosí, para Guadalajara, para quien quiera ir, pueda ir. Les dejo aquí toda la información para que se comuniquen con Carol y Baldur, y las personas que quieran ir, va a estar, porque van de muchos lugares, ahí seguramente estaré con ellos haciendo bodas celtas, haciendo lectura de tarot, participando, pero hay muchísima gente que está participando en este festival de Carol y Baldur, y pues quien quiera ir, desde Ciudad de México, desde Querétaro, desde Puebla y desde San Luis Potosí, camiones directos al festival y de regreso. Entonces, no hay pretexto para ir a este festival vikingo de Carol y Baldur, y ahí les dejo toda la información y va a estar padrísimo. Entonces, ahí saben, 26 y 27 de noviembre va a estar ahí en Guadalajara, en un lugar padrísimo que les va a encantar. Pues no, hay que ir a actividades y donde compartir y donde encontrarnos hay, y seremos tanto Mago como yo felices de poder encontrarnos con ustedes, ya sea físicamente, ya sea en las actividades que tenemos en línea. Pues los esperamos poder seguir teniendo estos maravillosos contactos, y pues síganse preparando porque ya tenemos nuestro encuentro físico también para el 10 de diciembre. Más o menos va, Mao, con la hermandad. Sí, el 10, ahí en la hermandad, ahí los esperamos, todas las personas que quieran participar, que quieran unirse, no importa si son wiccanos en solitario, no importa desde qué área de la sombrilla pagana te encuentres, el chiste es tener este magnífico encuentro de todos ahí en Ciudad de México. Además es una oportunidad, si estás buscando entender un poco, vibrar un poco, si dices, yo no sé mucho, pero me gustaría conocerlos, vas a encontrar a varios, no solo a Mao, a mí, sino a muchos exponentes maravillosos de las diferentes tradiciones, que sin tratar de ser así como muy presuntuosos, sé que desde su gran humildad estarán dispuestos a compartir con cada uno de ustedes su experiencia, para que tú sepas de qué se trata, ¿no? Y decir, ay, está chido o no está chido, me gustaría o no me gustaría, pero me gustaría tratarlos, me gusta conocerlos. También la amistad no tiene ninguna identidad, no tiene fronteras o religiosas, claro. Así es. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos próximo miércoles aquí en Wicca Radio México. Mil gracias. Nos vemos.